Mi nombre es Julián Ortega. Soy camionero desde hace casi 20 años y jamás pensé que terminaría contando algo así. Manejar de noche siempre fue parte del trabajo. Uno se acostumbra a la soledad, al ruido del motor y a las sombras al costado del camino. Pero lo que me pasó en ese viaje me dejó claro que hay cosas en la carretera que no deberían cruzarse. Aquella vez llevaba un cargamento de madera por una ruta larga y solitaria. Era una carretera vieja, poco transitada, de esas donde pasan horas sin ver otro vehículo. Desde que entré en ese tramo, sentí un silencio extraño, como si el mundo se hubiera apagado. No había animales, ni viento, ni siquiera insectos golpeando el parabrisas. A los pocos kilómetros vi a una mujer parada a un costado del camino. Vestía de blanco y tenía el cabello largo cubriéndole el rostro. Frené un poco, dudando. En mi cabeza sonaban todas las historias de asaltos, pero algo en ella se veía triste. Bajé el vidrio y le pregunté si necesitaba ayuda. No respondió. Solo levantó lentamente la cabeza, pero su cara seguía oculta por el cabello. Decidí seguir. No me detuve. Sentí culpa, pero también miedo. Avancé unos minutos más cuando de pronto la vi otra vez. Estaba ahora más adelante, parada en medio de la carretera. Frené de golpe. El camión chilló y el corazón casi se me sale del pecho. No había forma de que hubiera llegado ahí tan rápido. Le grité que se quitara del camino. Esta vez levantó el rostro. No tenía ojos. Donde deberían estar, solo había dos huecos oscuros, profundos, como pozos sin fondo. Grité y aceleré. Pasé a través de ella. No sentí impacto, solo un frío horrible recorriéndome el cuerpo. Miré por el retrovisor y no había nadie. Intenté tranquilizarme, pensando que estaba cansado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero el miedo no se iba. El ambiente dentro de la cabina se volvió pesado, difícil de respirar. Minutos después, empecé a escuchar golpes. Primero suaves, luego más fuertes, como si alguien tocara desde afuera del camión. Venían de la parte trasera, de la carga. Pensé que algo se había soltado, pero los golpes tenían ritmo, como si alguien llamara con insistencia. Me orillé y bajé con una linterna. Todo estaba en orden, la madera bien amarrada. No había nadie alrededor. Cuando estaba por subir sentí una mano en el hombro. Me giré de golpe, linterna en alto. Era la mujer. Estaba ahí, a centímetros de mí. Su vestido estaba sucio, manchado de tierra oscura. Pude ver que no tenía pies. Flotaba apenas sobre el suelo. Quise gritar, pero no me salía la voz. Ella habló, con una voz baja, rota, como si viniera desde muy lejos. Me dijo que la llevara, que no quería quedarse sola en la carretera. Corrí y me encerré en la cabina. Arranqué sin mirar atrás. Los golpes volvieron, ahora desde la puerta, desde las ventanas. Sentí cómo el camión se movía, como si algo se hubiera subido conmigo. El aire se volvió helado y el parabrisas empezó a empañarse desde adentro, formando marcas como dedos deslizándose por el vidrio. En el reflejo del vidrio vi su cara detrás de mí. Ahora podía verle la boca, abierta de par en par en una sonrisa imposible. Empezó a llorar. Un llanto fuerte, desesperado, que se mezclaba con el ruido del motor. Me tapé los oídos, cerré los ojos, seguí manejando sin saber hacia dónde. De pronto todo quedó en silencio. Abrí los ojos. El camión estaba detenido. No recordaba haber frenado. Afuera había luz. Era de día. Estaba estacionado en una gasolinera, con gente alrededor. Un empleado golpeaba la puerta preguntándome si estaba bien. Me dijo que llevaba horas ahí, detenido, con el motor encendido. Nunca vieron a ninguna mujer. Nunca escucharon golpes ni llantos. Yo bajé temblando, sin poder explicar nada. Cuando miré el asiento del copiloto encontré el vestido blanco doblado, húmedo, manchado de tierra. Desde ese día dejé de manejar de noche. Pero a veces, cuando voy de pasajero por alguna carretera solitaria, veo a una mujer vestida de blanco en el retrovisor. Y aunque cierre los ojos, sigo escuchando su llanto, como si aún estuviera esperando que alguien la lleve a donde nunca pudo llegar. Mi nombre es Esteban. Soy camionero desde que tenía 20 años y toda mi vida ha sido la carretera. He manejado de día, de noche, con lluvia, con neblina, con miedo y con cansancio, pero lo que voy a contarles
Es lo único que me hizo pensar seriamente en dejar este trabajo. Aquella noche iba solo, llevando carga refrigerada por una carretera secundaria. No me gustaba esa ruta, pero era más corta y me ahorraba tiempo. No había casi señal, no había casas, solo monte y una línea interminable de asfalto negro. El sueño empezaba a pegarme, así que bajé la ventana para que el aire frío me mantuviera despierto. Después de un rato empecé a notar algo raro. A lo lejos, siempre a la misma distancia, veía las luces traseras de otro camión. No me alcanzaba, pero tampoco se quedaba atrás. Pensé que sería otro trailero como yo, así que no le di importancia. El problema fue que pasaron muchos kilómetros, y esas luces seguían exactamente igual, ni más cerca ni más lejos. Intenté acelerar un poco. Las luces aceleraron. Bajé la velocidad. También bajaron. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré el reloj del tablero y noté que llevaba demasiado tiempo manejando sin ver un solo desvío. La radio solo transmitía estática, como un susurro constante que me ponía nervioso. Decidí orillarme un momento para fumar un cigarro y despejar la cabeza. Encendí las intermitentes y reduje la velocidad. En ese instante, las luces de atrás se apagaron por completo. No escuché motor, no vi nada. Era como si nunca hubiera habido nadie. Me bajé del camión con el cigarro temblándome en la mano. El silencio era total, tan profundo que me zumbaban los oídos. Di unos pasos alrededor del tráiler y entonces lo vi. Marcas de llantas alrededor de mi camión, como si alguien hubiera estado dando vueltas, círculos perfectos sobre el asfalto. Volví a subir de inmediato y arranqué. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. No había avanzado ni 5 minutos cuando las luces aparecieron otra vez en el espejo. Esta vez estaban más cerca, demasiado cerca. Empecé a sudar. Les juro que en ese momento sentí que no iba solo. El ambiente dentro de la cabina se volvió pesado, como si el aire se hubiera espesado. El olor cambió. Ya no olía a diésel ni a plástico. Olía a algo viejo, a humedad, a muerte. De pronto, escuché un golpe seco en la parte trasera del tráiler. Luego otro, como si alguien estuviera tocando con los nudillos. Grité que me dejaran en paz, aunque sabía que no tenía sentido. Las luces del tablero parpadearon y el motor empezó a fallar. Entonces vi algo que me dejó helado. En el espejo retrovisor ya no había un camión. Había varios, decenas de luces, alineadas, ocupando toda la carretera, como una procesión interminable, y todos venían detrás de mí. Quise acelerar, pero el camión no respondía. Sentí que algo me observaba desde el asiento del copiloto. Giré la cabeza lentamente y casi me desmayo del terror. Había una sombra sentada ahí. No tenía rostro definido, solo una silueta oscura, pero sabía que me estaba mirando. La sombra habló con una voz grave y lejana. Me dijo que esa carretera no aparece en los mapas, que es el camino de los que nunca llegaron a su destino. Me dijo que todos esos camiones que veía eran conductores que se quedaron ahí para siempre, manejando sin descanso. Cerré los ojos con fuerza y recé como nunca en mi vida. Sentí un dolor intenso en los oídos, como un chillido, y de pronto todo se apagó. Cuando desperté ya era de día. Mi camión estaba detenido a un lado de una carretera principal, con tráfico normal pasando a mi lado. Pensé que todo había sido un sueño, hasta que revisé la parte trasera del tráiler. Ahí estaban las marcas, decenas de huellas de llantas rodeándolo. Desde esa noche evito esa ruta, aunque me paguen más. Pero a veces, cuando manejo de madrugada y miro el espejo, veo luces formándose detrás de mí, y siento que, tarde o temprano, esa carretera va a volver a encontrarme. Mi nombre es Esteban Rojas, soy camionero desde que tengo memoria. He pasado más noches en carretera que en mi propia casa, y si algo aprendí en todos estos años es que hay caminos que no figuran en los mapas, y cosas que no quieren ser vistas. Esta historia la envío porque sé que no fui el único al que le pasó, aunque nadie lo admita. Aquella noche llevaba un cargamento de madera, ruta sencilla, de esas que ya haces casi en automático.
El problema empezó cuando decidí tomar un atajo. No era ilegal ni nada, solo una carretera secundaria que usábamos varios para ahorrar tiempo. El cielo estaba completamente nublado, sin luna, sin estrellas, solo mis faros cortando la oscuridad. Al principio todo normal, hasta que noté que no había señales, ni una, ni de curvas ni de límites de velocidad, nada. Eso ya me puso tenso, pero seguí. El motor sonaba bien, el camión respondía. Entonces vi algo a lo lejos, parado en medio del camino. Era una mujer. Estaba de espaldas, con un vestido claro que se movía con el viento. Frené poco a poco, pensando que quizá necesitaba ayuda. Cuando estuve a unos metros, la mujer levantó el brazo, como pidiendo que me detuviera. Bajé la velocidad casi por completo, pero algo no encajaba. Sus pies no tocaban el suelo. Apreté el acelerador y pasé de largo. Justo cuando lo hice, escuché un golpe seco en la caja del tráiler, como si alguien hubiera saltado encima. El camión se sacudió. Miré por el espejo y no vi nada, pero escuchaba pasos. Pasos caminando sobre la carga. Me sudaban las manos. Intenté mantener la calma, diciéndome que era mi imaginación, pero los pasos se detuvieron justo encima de la cabina. Luego, silencio. De pronto, alguien golpeó el techo. 3 golpes lentos, fuertes. Toc, toc, toc. Grité que se bajara, que no tenía nada de valor, que se fuera. Nadie respondió. El aire dentro de la cabina se volvió frío, tanto que empecé a ver mi propio aliento. El tablero comenzó a parpadear y el camión perdió potencia, como si algo lo estuviera ahogando. Y entonces la vi. La mujer estaba sentada en el asiento del copiloto. No sé cómo entró. No abrió la puerta. Simplemente estaba ahí. Su cara era pálida, demasiado pálida, y sus ojos estaban hundidos, negros, sin brillo. Sonrió, pero su boca no se movió. Su voz sonó directamente dentro de mi cabeza. Este camino no es para los vivos. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. El volante no respondía. El camión avanzaba solo, cada vez más lento. La carretera empezó a deformarse como si se estirara. Los árboles se inclinaban hacia nosotros y entre ellos vi sombras, muchas, observando. La mujer levantó la mano y señaló el frente. Vi otros camiones detenidos a la orilla del camino, oxidados, viejos, algunos quemados. Dentro de ellos había figuras inmóviles, conductores que jamás regresaron a casa. No sé de dónde saqué fuerzas, pero cerré los ojos y pisé el acelerador a fondo. El motor rugió como nunca. Sentí un grito horrible, agudo, y de golpe todo desapareció. La mujer ya no estaba. El frío se fue. La carretera volvió a ser normal. Más adelante encontré una gasolinera abierta. Me detuve ahí temblando. El encargado me miró raro y me preguntó de dónde venía. Cuando le dije el nombre del camino, se puso pálido. Me dijo que esa carretera llevaba años cerrada, que nadie que se metía ahí volvía igual, si es que volvía. Pensé que había terminado, pero no. Desde esa noche, a veces, cuando manejo solo, siento que alguien se sienta a mi lado. El asiento se hunde, el aire se enfría, y en el vidrio del copiloto aparece una mano marcada desde adentro. Por eso ya no tomo atajos, porque hay caminos que no te llevan a tu destino, te llevan a quedarte para siempre. Mi nombre es Oscar Ledesma. Soy camionero desde hace casi 20 años. He cruzado fronteras, desiertos y montañas, y siempre pensé que lo peor de la carretera eran los asaltos o el cansancio. Me equivoqué. Hay algo más allá, algo que no entiende de reglas ni de lógica, y esa noche me lo dejó muy claro. Venía manejando solo, como casi siempre. Transportaba alimentos en un tráiler refrigerado y tenía que llegar antes del amanecer. La carretera estaba vacía, ni un solo coche en kilómetros. No había música, la radio solo captaba estática, así que iba escuchando el ruido constante del motor, ese sonido que normalmente tranquiliza. Digo normalmente, porque esa noche empezó a sonar distinto, como si respirara. Al principio pensé que era sugestión. El cansancio hace jugarretas. Pero luego noté algo raro, los reflejos en los espejos. Cada vez que miraba,
Juraría que había luces detrás de mí, muy lejos. Al volver a mirar al frente y luego otra vez al espejo, ya no estaban. Pasó varias veces. Decidí ignorarlo. Un poco más adelante vi una caseta vieja al costado del camino, de esas abandonadas, con las ventanas rotas y grafitis deslavados. Frente a ella había un camión estacionado, un tráiler antiguo, oxidado, sin placas visibles. Me pareció extraño, pero no frené. Cuando pasé junto a él, sentí un golpe seco en el costado de mi camión, como si algo hubiera chocado contra la caja. El volante se puso pesado. El tablero parpadeó. El refrigerador de la carga se apagó unos segundos y volvió a encenderse solo. Empecé a sudar frío. Miré el espejo lateral y vi a un hombre de pie sobre la caja del tráiler. No estaba sujetándose de nada. Simplemente estaba ahí, parado, mirándome. Su cuerpo era delgado, demasiado, y su cabeza parecía un poco más grande de lo normal. No distinguía bien su cara, pero sabía que estaba sonriendo. Lo sabía porque lo sentí. Grité y aceleré. El motor rugió, pero el camión no avanzaba como debería. El hombre empezó a caminar sobre la caja, despacio, hasta colocarse justo encima de la cabina. Escuché pasos, claros, pesados. Luego, golpes en el techo. 1, 2, 3. Cada golpe resonaba dentro de mi pecho. Quise detenerme, bajarme, hacer algo, pero el miedo me tenía clavado al asiento. El aire dentro de la cabina se volvió helado. Mi aliento salía blanco. Las ventanas comenzaron a empañarse desde afuera hacia adentro. Y entonces, alguien habló. No fue por la radio, no fue por fuera. La voz apareció dentro de mi cabeza. «Te pasaste de camino». Negué con la cabeza, gritando que me dejara en paz. El camión empezó a desviarse solo, siguiendo una curva que yo no recordaba. La carretera ya no era la misma, el asfalto estaba cuarteado, y a los lados había árboles torcidos, como si crecieran huyendo de algo. A la distancia vi más camiones, muchos, detenidos, chocados, algunos volcados. Dentro de las cabinas se veían siluetas inmóviles, conductores que nunca llegaron a su destino. El golpe final vino desde atrás. Algo cayó dentro de la cabina. El hombre estaba sentado en el asiento del copiloto. Ahora sí pude verlo. Su piel era gris, reseca, como papel viejo. Sus ojos no tenían pupilas, solo una oscuridad profunda. Olía a óxido y tierra húmeda. Me miró sin parpadear. «Este camino cobra lo que se le debe», dijo. No recuerdo haber tomado la decisión, pero cerré los ojos y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El motor chilló como si fuera a explotar. Escuché un grito largo, distorsionado, imposible de describir. Sentí que algo me atravesaba el pecho. Y luego, silencio. Cuando abrí los ojos estaba detenido en el acotamiento, con el camión apagado. El sol apenas comenzaba a salir. La carretera era normal. No había árboles torcidos, ni camiones, ni caseta abandonada. Un patrullero se acercó y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo me había sentido mal. Antes de irse, me miró raro y dijo que ese tramo tenía fama, que muchos decían ver cosas ahí. Pensé que todo había terminado. Pero desde entonces, cada vez que manejo de noche, el asiento del copiloto cruje, como si alguien se sentara. A veces el techo recibe 3 golpes lentos, y en los espejos, muy de vez en cuando, veo a un hombre parado sobre la caja del tráiler, esperando a que vuelva a equivocarme de camino.